Buenas noches, vamos a empezar la sesión 5 de Excel básico. Mm, A ver, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, ok, ya, gracias. Habríamos estado viendo la sesión anterior y algunas funciones. Ahora vamos a continuar con un grupo más de estas funciones, ¿no? Y como les mencioné, es importante tener en cuenta siempre el concepto de rango, ¿no? Que era un conjunto de celdas separadas por dos puntos, ¿no? Si yo quería tener un rango de celdas, bastaba con que yo ponga, digamos, que la dirección, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, para este es B7, de dos puntos, C7, por ejemplo, ¿no? O si quiero tomar todo este rango, C14, C14, C14. ¿Sí? Ahí se está seleccionando todo eso. Entonces ahí estoy seleccionando un rango que incluye todas estas celdas. Entonces hemos usado eso. Otro tema importante era el concepto de las referencias. ¿No? Las referencias, hablamos de aquellas que son em, fijas, digamos, ¿no? Si yo quiero hacer una referencia a una celda específica, lo que hacía era anteponerle el signo dólar en la columna, en este caso la columna B, por ejemplo, si quiero para el 48, sería B, el dólar en la fila, que es la fila 7, y con eso la tenía estática, ¿no? Si yo copiaba hacia abajo, igual se iba a mantener eh, el valor, porque estoy haciendo referencia a una celda específica, ¿no? Entonces, eh, si yo quería, en este caso le he agregado dólar a la columna y dólar a la fila, entonces estoy haciendo referencia a una fila específica. También puedo hacer lo mismo para una columna. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero tomar los datos de esta columna, tendría que ponerle solo hacerle la referencia absoluta a la columna. Entonces, en este caso es la columna C y la fila sería la fila 7, ¿no? 7. Yo he tomado esta fila, es el dato 25. Si yo bajo, arrastro, digamos, los datos, fíjense que el 25 se fue acá y como debajo del 25 está el número 20, ¿no? Pero he tomado la referencia solamente fija, ¿no? De la columna. Pero un minuto para darle pase. Entonces, en este caso, solamente dejo fija la columna, ¿no? La columna B, la columna C en este caso. También podía ser que las filas queden fijas, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dejar acá la fila 7, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá, para que no sea exactamente al mismo nivel, sino que lo que es importante es que ustedes entiendan que el desplazamiento que se da, ¿no? En este caso el 25 va acá, el 20 va acá siempre, va en la misma, tomando en cuenta la primera celda que se toma en cuenta, ¿no? En este caso, si este valor 25 yo lo he referido acá, al bajar, tomando en cuenta la columna en forma estática, en forma fija, las filas van a continuar una debajo de otra con los valores que están acá justamente relacionados, ¿no?
A ver, entonces si yo, por ejemplo, acá pongo igual, voy a dejar fija la fila, ¿no? Entonces en este caso es la B, o vamos a tomar desde la A8, ¿no? A8 es plátano de seda. Pongo A dólar 8. Si yo arrastro hacia la derecha, voy a obtener, en el caso del A dólar 8 el plátano de seda, voy a tener 30 y 20, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque está quedando fija la fila. Por eso que si yo arrastro hacia abajo se mantienen los valores, ¿no? El dólar lo que hace es hacer que se quede estática o fija, ya sea la fila o la columna, o ambas. Bien, entonces esos son conceptos que tienen que manejar ustedes, porque en todas las funciones se usa ese tipo de criterio, ¿no? Bien, entonces vamos a ver la función, vamos a continuar con las funciones. En este caso, la función max es una función matemática que nos va a devolver el valor máximo en una lista de valores. Y como acá se menciona, omite los valores lógicos y el texto. ¿Qué quiere decir? Que no los toma en cuenta para poder evaluar la respuesta. Por ejemplo, ¿no? Si acá yo tengo estos datos, piña golden, plátano de seda, plátano de la isla, y yo acá le digo, dame el max de todos estos textos, la respuesta es cero, ¿no? Porque para él no tienen valor, ¿sí? En cambio, si yo pongo en esta lista, yo le digo el max de esta columna, de los datos que tengo en este rango, me dice que el máximo es 48, que en este caso es este dato que está acá. Si yo hago lo mismo, pero en este otro rango, me dice que el máximo es el 28, que es este dato que está acá. Si yo tomo ambas columnas, digamos, le voy a decir el max de todo el rango, me debería dar el 48, ¿no? Porque 48 es mayor que 28. Entonces estoy diciéndole, dame el máximo de todos estos números, y me dice 48. Entonces, esto es muy útil, digamos, si nosotros hacemos algo de estadística, nos va a interesar saber cuál es el mayor, cuál es el promedio, cuál es el menor, cuál es la moda. Entonces, son funciones mm, matemáticas que nos van a poder ayudar a obtener datos que son muy usados, ¿no? ¿Cuál es el sueldo mayor? Tengo una planilla o una nómina con muchos trabajadores, quiero saber cuál es el sueldo mayor, por ejemplo, ¿no? Dentro de algunos empleados, por ejemplo. Entonces quiero más o menos ver el mayor, cuál es el menor, cuál es el promedio. Si trabajo en recursos humanos para hacer un reajuste de repente, no vamos a mejorar creo, los sueldos, digamos. Entonces, para eso podríamos requerir esta función que se llama max. Bien, ahora vamos a ver la función min. La función min es lo opuesto, ¿no? En vez de devolverme el valor mayor, me devuelve el valor menor en una lista de valores y omite los valores lógicos y el texto, ¿no? Para completar, digamos acá, ¿qué son valores lógicos? Yo les comenté de que para Excel existen dos valores, falso, perdón, falso o verdadero, ¿no? Entonces, estos son valores lógicos. Si yo le digo a una operación, por ejemplo, 7 es igual a 2, me va a decir que es falso, ¿no? 7 no es igual a 2. Si yo le digo 8 es igual a 8, pero acá me falta anteponerle el es igual. Siempre una expresión, ¿no? Una operación va con el signo igual adelante. Entonces, y 8 es igual a 8, verdadero. Lo mismo puedo hacer con texto, por ejemplo. Le puedo decir, eh, eh, Carlos es igual a Pedro, falso, ¿no es cierto? No es lo mismo. Si yo le digo igual a María es igual a
María me debería dar verdadero. ¿Sí? Entonces, en este caso, si yo hago max de todo esto, ¿qué me va a decir? Le digo igual max de todo esto, me va a dar 0, ¿no? Porque omite, como acá bien se menciona, los valores lógicos, que son estos de acá, y los textos, ¿no? Por eso acá también me da 0 cuando le digo, dame el max, el valor max, máximo, digamos, el mayor de todos estos datos, ¿no? Lo mismo ocurre con min. El min me sirve para obtener el valor mínimo, el menor. Igual, como les explicaba, en el caso del max, no toma en cuenta los textos, los datos alfanuméricos. Solo toma en cuenta los datos numéricos. Entonces, en este caso, si yo digo, dame el valor menor de este rango de celdas, me va a dar el 29, que es el menor valor, ¿no? en este rango. Acá el menor valor en este otro rango es el 7, ¿no? ¿Sí? Igual si yo tomo valores lógicos, a ver, verdadero, falso. Esto, por ejemplo, María, Pedro. Le digo que me diga el menor de estos. ¿No? Me los toma en cuenta porque omite esos valores. Bien. Si tienen alguna consulta, me interrumpen, no hay problema. Bien, luego tenemos la función matemática también, que es promedio, ¿no? El promedio es muy usado, por ejemplo, si nosotros nos interesa sacar datos que, como para ver en la parte estadística, ¿no? ¿Cuál es más o menos, por dónde van, por dónde va el punto medio en un conjunto de datos, ¿no? Más o menos por dónde estamos, ¿no? De repente somos profesores quizás y queremos saber cómo va el promedio de todas las notas que estamos evaluando en los alumnos. Entonces, no necesariamente el hecho de tener muchos alumnos jalados quiere decir o que soy un mal docente, porque no me estoy dejando entender, o que simplemente los alumnos no me están prestando atención o no están entrando a las clases, etcétera. Entonces, es importante ir midiendo cómo va el desempeño, ¿no? Entonces, si mi promedio de repente está en un nivel aprobado, ¿no? Eso quiere decir que por lo menos la mitad, en dónde está la mitad de la nota media, digamos, ¿no? Para eso nos puede servir, ¿no? Em, También nos sirve para de repente sacar un precio promedio, como se hace en este caso, de todas las frutas. Quiero saber el precio promedio. Ah, ya, podemos ver, ¿no? ¿Cuál ha sido la compra promedio? En ciertos negocios, por ejemplo, en el supermercado, y que me ha tocado trabajar a mí, es importante para las tiendas saber cuál es lo que se denomina el ticket promedio, ¿no? El ticket promedio es un dato que ayuda a saber más o menos cuánto es que están comprando en promedio los clientes, ¿no? Entonces, hay varias aplicaciones que vamos a poder darle a la función promedio. A ver, en este caso tenemos productos, ¿no? Frutas, tenemos el precio de la caja, tenemos el número de cajas compradas y acá podemos sacar el promedio, ¿no? Promedio de precios. El promedio de precios, ¿no? Promedio precios. eh, A ver, ¿cuáles son precios? Esto es el precio, me imagino. Sí. ¿Se acuerdan que le podíamos poner un nombre a un rango, ¿no? En este caso hemos marcado este rango y le hemos puesto el nombre precios.
Entonces, si acá nosotros decimos promedio de precios, se va a referir a este rango, ¿no? Ya no hay que escribir B7 a B16. Y al haberle puesto este rango un nombre, acá se escriben los nombres, ¿no? Entonces ya tenemos el nombre de un rango. Entonces, esto se ha obtenido a través de la función promedio, ¿no? Promedio de precios. Entonces, ¿qué está haciendo acá? A ver, lo que estamos haciendo acá es calculando lo mismo de otra forma, ¿no? Yo tengo suma, estoy sumando todos estos valores, miren, ¿no? Y los estoy dividiendo entre 9. ¿Por qué entre 9? Porque son los datos que tienen valores. Por ejemplo, Excel a este dato que está vacío no lo toma en cuenta. Para él acá no hay un valor. No es lo mismo que yo deje en blanco o vacío esto, que tenga cero, como ven acá. Si yo pongo ceros, para él sí es un dato. Entonces, cuando evalúa el promedio, la función promedio, sí toma en cuenta el cero, más no este dato. Así funciona Excel, ¿no? Es importante que ustedes sepan, ¿no? Tienen, eh, tienen que tener un dato numérico. Si es vacío, no se toma en cuenta. Entonces, aquí como calcula el promedio internamente, cuando ejecuta la función promedio, lo que está tomando es el promedio de los datos que existen, más no de los valores vacíos, ¿no? Entonces equivale a sumar todo el rango, pero dividirlo entre la cantidad de datos que tienen datos numéricos, ¿no? Entre las celdas que tienen datos numéricos. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No consideras la ciruela. Acá hay otro cálculo. Acá lo que estoy haciendo es sumar precios, acuérdense que precios era esto, entre contar precios, que es una función que nos toca ver si a continuación, pero contar, ya adelantándonos un poquito, contar lo que hace es contar la cantidad de datos numéricos que existen en un rango. Y como les digo, esto, valor vacío, no es para Excel un dato numérico. Simplemente es como, no lo toma en cuenta, no existe. Entonces, de esas tres formas, miren, se obtiene el mismo resultado, ¿no? Entonces Excel ya nos da esta función preconstruida, ¿no? Se llama promedio, entonces simplemente tenemos que usarla, no tenemos que estar haciendo estos cálculos que les he puesto yo acá abajo, ¿no? De otra forma, ¿no? Otra forma sería sumar uno dato por dato, ¿no? Esto más, esto más, esto más, esto más, más esto más esto más esto. Todo esto dividirlo entre 9, ¿no? Bien, entre 9 y me da lo mismo exactamente, ¿no? Copio para acá y me da exactamente lo mismo, ¿no? He copiado, aquí se aplica el concepto de referencia relativa, ¿no? Entonces, estoy copiando uno a la derecha, entonces se desplaza hacia acá y aplica la misma fórmula, ¿no? Miren. Ok. Eh, bien, otro ejemplo podría ser para lo que son notas, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es lo mismo sacarte cero que no tener nota, ¿no? Por ejemplo, esta alumna de repente faltó y acá podría presentar un descanso médico o de repente se retiró del curso, ¿no? Entonces, si no tiene nota, no cuenta en el promedio, ¿no? Entonces acá este promedio tiene que haber tomado en cuenta solamente los datos numéricos que son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es la suma dividido entre 5, ¿no? Acá debe estar, ¿no? Sumar entre contar me da lo mismo que hacer promedio. La suma es 59, contar es 5. Entonces si yo divido suma entre contar, me va a dar exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿No? Espero que me estén entendiendo. Ok. Otra función, otra función que se usa mucho es esta que tiene que ver con contar, ¿no? Contar lo que hace es, ya lo habíamos visto en
en la función anterior, que es promedio, contar lo que hace es cuenta el número de celdas de un rango que contienen datos numéricos, ¿no? Los que no son datos numéricos simplemente no los toma en cuenta. Entonces, fíjense acá, ¿no? Acá yo tengo los nombres de los productos, que son textos, ¿no? Y si yo le digo contar lo que hay en este rango, me va a decir que es cero, porque no son números, no los toma en cuenta. Si hago lo mismo ya en este otro rango, en donde sí hay datos numéricos, va a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este dato de la ciruela no lo toma en cuenta en la fila 11 porque no tiene datos, ¿no? Entonces hay 9. Lo mismo ocurre en número de cajas compradas, ¿no? Entonces tienen que ser valores numéricos, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo falso, verdadero, falso? ¿Qué me da el contar? ¿Qué resultado me da? A ver, igual, contar, abro paréntesis y selecciono este rango. ¿Qué me debería dar? Cero, ¿verdad? Porque no son datos numéricos. Eso es contar, ¿no? Entonces, contar lo que hace es ver qué cantidad de datos numéricos hay en un rango. Eso es. Ahora hay otra función que es contar a o contar a. Contar a lo que hace es contar el número de celdas no vacías de un rango. O sea, acá sí toma en cuenta eh, los valores lógicos o los textos, como en este caso, ¿no? Si yo le digo contar a de este rango donde hay los nombres de los productos, que no son números, pero tienen valores, me devuelve el dato 10. ¿Por qué? Porque todos tienen estos 10, todo este rango tiene 10 datos, no, hay 10 celdas con datos. En este caso, hay 9, porque en el caso de la ciruela, no tiene precio de caja. Entonces, como no tiene dato, no lo toma en cuenta, ¿no? Pero si yo, igual pasa con número de cajas compradas. A ver qué pasa si yo pongo falso, verdadero, verdadero, falso. Vamos a poner 8 igual a 9, falso. Le digo, a ver, igual, contara de todo este rango. Me va a devolver, me devuelve 5, ¿no? Porque hay 5 datos que no son vacíos. Entonces, lo que toma en cuenta acá, las celdas no vacías, como bien se menciona, ¿no? Son las celdas no vacías, esas son las que se toman en cuenta en la función contara. Contar sí es muy parecido a lo que vimos eh, en la sesión anterior cuando vimos el sumar sí. Contar sí, lo que hace es cuenta, pero con ciertas condiciones, ¿no? Yo le puedo decir, como cuando vimos en la sesión anterior, ¿no? Veíamos cuánto se había vendido en la sección perfumería, cuánto se había vendido, cuánto había vendido Carolina, ¿no? La vendedora Carolina, ¿no? Cuántos tenían descuento, cuántos no tenían descuento en importes, ¿no? Acá lo vemos con la cantidad, ¿no? Con contar. Entonces, la sintaxis es contar punto sí, un rango de datos y un criterio, ¿no? Entonces, a ver, tenemos acá, acá vemos unos datos de ventas, ¿no? Tenemos la sección, el vendedor, el importe de venta, el descuento aplicado y la forma de pago. Entonces, si le decimos cuántas ventas de perfumería hubo, entonces si aplicamos la función contar punto sí, ¿no? Tenemos que contar punto sí de todo este rango, cuántos de ellos son perfumería, ¿no? Que están ahí seleccionados en celeste, justo para el ejemplo, ¿no? Perfumería, perfumería, deberían ser 4. Entonces, si vemos acá la función, dice contar punto sí en este rango, y que estoy contando aquellos que sean igual al texto perfumería. Acuérdense que acá los textos se ponen entre comillas.
cuando se quiere comparar. Entonces ahí estamos em, evaluando cuántas de estas ventas son de la sección perfumería, ¿no? Em, si quisiéramos hacerlo para cada una de las secciones, ¿qué hacemos? Copiamos todo esto, lo escribimos, vamos a poner, permítame un minuto que alguien quiere ingresar. Si yo quiero eh, hacer cuántas ventas ha habido por cada sección, lo que podría hacer, una forma rápida es seleccionar todo el rango, me voy por ejemplo acá abajo, acá lo voy a pegar, le doy control V chica, ya tengo todos los datos. Ahora le voy a decir que me elimine los duplicados. Estoy haciendo operaciones que ya las hemos visto, entonces me voy a datos, ya que le digo quitar duplicados. Le digo, acá está asumiendo que perfumería es el encabezado. Le quito esto para que también tome en cuenta como un dato. Le digo aceptar y me dejó solo 4 valores, fíjense. Ya, entonces estos 4 valores los voy a mover acá. He hecho control X, control V chica, ¿no? Cortar, pegar. Entonces yo podría hacer el contar con la condición comparando contra estos datos de acá. Lo voy a hacer ya. Voy a copiar esto para, a lo mejor lo escribo ya. Así, contar, punto sí, el rango que está acá, ¿no? Ahí le voy a poner absoluto porque cuando copie hacia abajo, hacia farmacia, hacia maquillaje y hacia complementos, quiero que siempre tome en cuenta este rango únicamente. Entonces le doy F4 y fíjense, ya le puso posiciones, ya le puso referencias absolutas, ¿no? Y están con datos absolutos, con dólar adelante en la columna, dólar en la fila. Entonces, ¿y cuál es el criterio? Le quiero decir que sea igual a perfumería. A ver, cuéntame cuántos son iguales a perfumería. 4. Miren. Lo mismo que he hecho acá, solo que en vez de estar escribiendo el texto perfumería, le estoy haciendo referencia en el dato que está a la izquierda. Arrastro esto hacia abajo y me da cuánto es por cada uno, ¿no? Farmacia me dice que hay 6. Si quieren comprobarlo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya no hay más. Entonces hemos aplicado varias lecciones ya aprendidas, ¿no? Primero seleccionamos todo el rango, lo copiamos abajo o podríamos copiarlo en una nueva hoja. Hemos quitado duplicados con esta función que está acá, con esta herramienta de datos, quitar duplicados, y me dejó solamente los que no se repiten. Acá vamos a quitar el color celeste, lo que hago es copiar formato, copio formato y lo copio acá para que le quite el celeste, el fondo celeste. Bien, entonces ya hemos obtenido todos las distintas secciones que existen, que son 4 nada más. Acá hay varios datos, pero de estos hay 4 diferentes: perfumería, farmacia, maquillaje y complemento. Aquí he contado cuántas filas hay o cuántas ventas han habido por cada sección. Bien. Luego tenemos cuántas ventas al contado hubo, dice, ¿no? Entonces igual, ¿no? Acá lo que tengo que contar es ya la forma de pago. ¿Cuántas veces está la palabra contado? Entonces, le doy F2 acá, dice contar, sí, forma pago, o sea, todo este rango, y lo comparo contra contado. Fíjense que cuando yo lo comparo contra un texto, acá le he puesto que sea igual contado. ¿Qué pasa si no le pongo igual? Vamos a ver. Me da lo mismo. Si le pongo igual contado, Excel es inteligente y sabe que le estoy diciendo quiero que vea si es igual a contado. Pero fíjense que tiene que estar dentro del signo, dentro de la doble comilla. Entonces, ponerle o no ponerle, en este caso es lo mismo, ¿no? Igual, ¿cuántas veces hizo Carolina? ¿Cuántas ventas, perdón, hizo Carolina? No, acá ya me voy con el rango de
de los vendedores, ¿no? Y comparo contra Carolina. Si quisiéramos hacer lo mismo que hice acá, igual, ¿no? Copio esto acá, elimino duplicados y me van a quedar solamente los distintos vendedores que han habido. A ver, vamos a hacerlo. Selecciono todo esto, control C, que es copiar, me voy abajo, control V, que es pegar. Estando seleccionados todos los datos, he copiado, le doy datos, quitar duplicados. Mis datos no tienen encabezado, está bien. Aceptar. Y me quedan 3 vendedores. Estos 3 vendedores, control X, lo voy a mover acá. Control V chica, control V. Acá le voy a decir contar punto sí. ¿Dónde están los vendedores? Acá. Le doy F4 para que cuando arrastre abajo siempre me tome ese mismo rango, coma, que lo compare contra Marta. Luego el siguiente lo compara contra Carolina, F2 contra Carolina, y el tercero contra Alberto. Entonces, tengo la cantidad de ventas que han habido por cada vendedor. Luego, ¿cuántas ventas tuvieron descuento? ¿Cuántas ventas tuvieron descuento? Igual, ¿no? Tengo que ver acá, fíjense en la fórmula, que sea, ahí le pongo mayor que 0%, ¿no? No, al ponerle que es mayor que 0%, le estoy diciendo que ha tenido descuento, ¿no? Descontar si E7 2.C26 es mayor que 0%. ¿Qué pasaba si solo le ponía 0? Es lo mismo, ¿no? Porque 0, o sea, 0% es 0. Daría lo mismo, ¿no? Pero bueno. Ok, es lo mismo, 10. ¿Qué otra cosa podría ser? Bueno, vamos a ponerlo acá. Y podríamos hacer lo mismo para tarjeta. Como son 2 datos nada más, voy a escribirlo. Tarjeta, contado, ¿no? Para no hacer la eliminación de duplicados. Entonces igual acá. ¿Cuántas ventas han habido contado? Contar. Punto sí. Rango. Que le hemos puesto un nombre, fíjense, se llama forma pago. Forma pago es igual a ¿qué? A tarjeta. Y arrastro hacia abajo y va cuántos son contados. En este caso, como ya le hemos puesto un nombre a este rango, entonces ya no necesito ponerle el dólar, ¿no? Ya no está el tema de las, de las posiciones relativas absolutas, porque siempre va a tomar ese nombre. Con ese nombre siempre va a tomar ese rango, ¿no? Fíjense que acá también se llama forma pago. Entonces es otra forma de ponerle, de hacer rangos que sean con ubicaciones absolutas, ¿no? Poniéndoles nombres, ya saben. Ok, luego tenemos acá otra función que es contar punto blanco. Contar punto blanco cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango determinado. Cuenta el número de celdas vacías dentro de un rango determinado, ¿no? ¿Y cuál es la sintaxis? Contar punto blanco y el rango. Por ejemplo, si acá hay algunas personas que tienen 2 nombres, pero hay algunas que no tienen 2 nombres, solamente tienen un nombre. No, por ejemplo, Juana. Juana tiene acá un solo nombre y no tiene segundo nombre. Igual a Asunción, igual a Alberto. Entonces, ¿cuántas personas tienen un solo nombre? Lo que haría es aplicar la función contar blanco en este rango donde está segundo nombre, ¿no? Entonces, al contar en ese rango, ahí solamente toma en cuenta aquellas personas que tienen un solo nombre, ¿no? En este caso, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó acá? A ver. Contar el número de celdas en blanco.
Ah, perdón, en blanco es al revés. Eh, son los que tienen, los que más bien están en blanco, porque estaba contando los que tienen datos, ¿no? Es uno, 2, 3, ¿no? Entonces son tres que solamente tienen un nombre porque el segundo nombre lo tienen vacío, ¿no? Son estos de acá. ¿Ven? 1, 2, 3. ¿Ok? A ver, vacío, un espacio en blanco. Ahí estoy comparando si eh, vacío es igual a un espacio en blanco. Lo que pasa es que acá, si ustedes se dan cuenta, F2, voy a poner F2. F2 es editar. Miren, acá hay un espacio en blanco. Aparentemente es lo mismo, porque mejor dicho, visualmente no se aprecia si es que está vacío o si hay uno o más espacios en blanco, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? En este caso, hay un espacio en blanco. Miren, ahí lo estoy explicando, ¿no? Entonces, por eso que hay diferencia, ¿no? Estamos comparando acá esta celda que sí está vacía contra esta que tiene un espacio en blanco y no son iguales, ¿no? Acá estoy preguntando, ¿no? O estoy comparando si son iguales con este signo acá. C19 es igual a D19, no, por eso es falso, ¿no? Bien, a ver, luego tenemos la función promedio, sí, ya hemos visto la función promedio, al igual que vimos la función contar, ¿no? Contar sí, acá tenemos promedio sí, que es, como se imaginarán, es obtener el promedio, pero de aquellos que cumplen ciertos criterios, ¿no? Busca el promedio, o la media aritmética también se llama, de las celdas que cumplen un cierto criterio o condición. Vamos a checar un poco esto. Ya. Entonces, ¿cuál es la sintaxis de la función? Es promedio.sí, el rango que selecciono, que quiero evaluar, cuál es el criterio y cuál es el rango promedio. A ver, vamos a ver. Tenemos la suma. eh, por ejemplo, acá tenemos cuál es el promedio de venta de Carolina, ¿no? Entonces, solo quiero sacar el promedio de Carolina. Entonces, F2, promedio sí, del C7 a C26, que es este rango donde están todos los nombres de vendedores, ¿no? Que sean iguales a qué criterio, a Carolina. ¿Y de dónde voy a obtener el promedio? De D7, que es importe-venta, hasta donde termina importe-venta, ¿no? Entonces, desde el 56 hasta 16.80. Entonces, de todo eso es que va a sacar el promedio. Ese sería el promedio de Carolina. Bien. ¿Cuál es acá también, dentro de la sección, hay sección perfumería, farmacia, maquillaje, complementos. Entonces, ¿cuál es el promedio de venta de complementos? Aquí está, promedio sí. ¿De dónde voy a tomar el criterio? Es de toda la sección, ¿no? Que es hasta 20, hasta el 20 complementos. ¿Contra qué lo comparo? Contra el texto complementos. ¿Está? ¿Y qué es lo que voy a promediar? El importe de venta, ¿no? De D7 a D26. Bien. Acá, si se dan cuenta, no le he puesto posiciones absolutas para los rangos, porque estoy obteniendo un solo dato, ¿no? Ahí no voy a arrastrar hacia abajo, o sea, no me interesa, ¿no? Me da lo mismo, digamos. ¿No? Yo le podría poner igual posiciones o referencias absolutas, ¿no? Dólar D, dólar 7, dólar D, dólar 26. Pero, me da lo mismo, ¿no? No es necesario. ¿Cuál es el promedio de venta con tarjeta? No sé si ustedes se dan cuenta acá, eso está en forma de pago. Hay ventas al contado y ventas con tarjeta. Entonces, ¿cuál es el promedio de venta con tarjeta? F2, ¿no? Promedio sí, la forma de pago, esto que está seleccionado en azulito, es igual a ¿qué? A tarjeta. ¿Y qué promedio? El importe de venta. Ahí está, ¿no? Si se dan cuenta, estos dos rangos tienen que tener la misma cantidad de filas, ¿no? O de datos. Más que filas de datos, ¿no?
¿sí? Para que tenga sentido. ¿Cuál es el promedio de venta con... Ah, ya, acá lo que estoy poniendo es, este dato lo estoy poniendo como para seleccionarlo, tarjeta o contado. Si yo pongo contado, cambia, miren, ¿eh? Tarjeta, es más o menos lo que hacíamos acá, perdón, acá, ¿no? Cuando he hecho esto, solo que aquí lo que hago es ir seleccionando, ¿no? Quiero tarjeta, no, quiero contado, entonces tengo todos los valores este, que hay en esta fila, ¿no? Perdón, en este rango. O hay contado o hay... ¿Cuál es el promedio de venta de quién? Acá puedo cambiar los vendedores. Marta, Carolina, Alberto, ¿no? Eh, esto de acá se hace con validación de datos, ¿no? Yo le pongo acá validación de datos y fíjense que aquí, eh, bueno, esto estamos avanzando un poquito, pero aquí en datos, validación de datos, primero acá le hemos puesto un nombre a donde están los vendedores, ¿no? A todo este rango se le ha puesto un nombre que se llama vendedor, ¿no? Por eso que acá decimos origen es vendedor. Y permitir lista. Lista es justamente esto de acá que yo tengo este control para seleccionar de una lista, ¿no? Entonces, le hemos dicho el rango, seguramente que todo este rango se llama vendedor, miren. Tendría que llamarse vendedor para que tenga sentido, es vendedor. Eso lo podemos ver acá en fórmulas, administrar de nombres, vendedor. A ver, ¿cuál es vendedor? Está eh, se refiere a, acá dice en la hoja promedio sí, es del H21 al H23. Acá lo sé. Esto es vendedor, miren. Estos tres de acá, fíjense, vendedor. Ven acá, estos de acá son vendedor. Entonces, eh, me permite seleccionar de ese rango de estos tres datos, ¿no? A Marta, Carolina o Alberto. Le pongo Carolina y me saca su promedio de venta. ¿Por qué? Porque acá está comparando eh, qué estoy haciendo acá, de dónde voy a tomar el dato o el rango que quiero comparar, de C7, que son los vendedores, hasta C26, ¿no? ¿Contra qué lo comparo? Contra el dato que haya seleccionado acá en J15, ¿no? Que en este caso es Carolina. ¿Y qué promedio? Del D7, que es este dato de acá, 56, hasta el D26, hasta el 1680. Bien. El promedio de eso es 40.69. Si yo cambio, ya no es Carolina, sino Marta, 33, y si es Alberto, 18.29. Bien, hemos visto, nos hemos adelantado un poquito, pero ahí hemos visto este tema de nombres un poco, ¿no? Y acá el tema de validación de datos, ¿no? Para poder seleccionar en un combo, ¿no? En una lista, perdón. ¿No? Igual este archivo yo se lo estoy compartiendo en la plataforma de enseñanza en Moodle. Ahora vamos a ver una función bien, bien usada. Seguramente que la van a usar mucho en sus quehaceres, ¿no? Ya sea educativos, de trabajo. Es bien, bien usado, ¿no? La función sí nos permite eh, evaluar una condición y tener un resultado si es verdadero, otro resultado si es falso, ¿no? ¿Cómo funciona esto, no? A ver, vamos a mover un poquito a la izquierda. Dice acá, si comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, la sintaxis es si, abro paréntesis, prueba lógica, ¿no? Ya hemos visto prueba lógica, 8 es igual a 7, eso es una prueba lógica.
María es igual a Pedro, esa es una prueba lógica. Claro, yo ahorita se lo estoy mencionando con datos fijos, pero si eso lo tenemos en rangos, es muy, muy, muy potente, ¿no? Ahora lo van a ver. Entonces, sí, prueba lógica, entonces vamos a dar un valor. Si es que esta prueba lógica es verdadero, se va a devolver este valor. Y si la prueba lógica es falsa, va a devolver este otro valor, ¿no? Em, Acá hay unos datos de ventas. El que quiere ingresar, espérenme un minuto. Ok, entonces, a ver, fíjense acá. Está la sección, ¿no? El vendedor, el importe de venta, el descuento aplicado, la forma de pago. Entonces, supongamos que yo quisiera decir, si es contado, quiero que diga la palabra sí, y si no es contado, que diga la palabra no. Entonces, aquí fíjense la fórmula, le decimos, ¿no? Si F7, que es esta celda de acá, es igual a la palabra contado, como dice acá, contado, pues todo esto está evaluado, toda esta es la expresión que se evalúa, ¿no? Si F7 es igual a contado, entonces quiero que digas sí, sí es contado, ¿no? Si no, no. En caso contrario, quiere decir no. En caso contrario, no. Luego se arrastra esta función hacia abajo y evalúa para cada uno, ¿no? Acá, miren, si F8 es contado, sí, no. Por ejemplo, acá que es tarjeta, F9 es igual a contado, no. Entonces se va a no. No responde el sí, sino no. Por eso que está así. Acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ¿es farmacia? Si la sección es farmacia, ponen farm, si no, otro, ¿no? Entonces, a ver, acá le decimos, si B7, que es la sección, en este caso perfumería, ¿es igual a farmacia? No, ¿verdad? No es igual, entonces me debería dar otro. Bien, otro. A ver, este de acá. Si B8, en este caso dice farmacia. ¿Farmacia es igual a farmacia? Sí, ¿no es cierto? Entonces me debe devolver el sí, que es farm. Y así, ¿no? Esto se evalúa hacia abajo y ya está. Acá, ¿no? Si el vendedor es Alberto, entonces pones Beto. Y si no, otro. Es acá, ¿no? Si C7 es igual, en este caso, Marta es igual a Alberto, no. Entonces es otro. Pero si me voy acá, al tercero, donde el vendedor sí es Alberto, ¿Alberto es igual a Alberto? Sí. Entonces ponle Beto. Beto, ¿no? Y aquí ya hemos hecho un zip anidado, se llama. O sea, lo que pasa es que hasta aquí está con una forma simple, ¿no? Pero yo podría ponerle en el resultado, por ejemplo, en el sí es verdadero, yo podría tener otro sí dentro. O sea, puedo meter otro sí dentro de Beto o dentro de otro, podría tener otro sí también. Vamos a ver en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá, si es Alberto, quiero que diga Beto. Si es Marta, quiero que diga Tita. Y si es Carolina, quiero que diga Caro, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? De esta forma, ¿no? Miren, aquí preguntamos, si C7, o sea, el vendedor, es igual a Alberto, como dice acá arriba, quiero que diga Beto. Ya, hasta ahí es igual al anterior. Pero fíjense que en la parte del no, o sea, si no es Alberto, entonces acá hay dos posibilidades. O es Marta o es Carolina. Entonces preguntamos, si C7 es Marta, entonces quiero que le pongas Tita. Si ya no es Marta ni es Alberto, porque si hubiera sido Alberto, hubiera acá, dado este resultado, ¿no? Pero como no es Alberto, entonces tampoco es Marta, entonces va a ser Caro. Ya no es necesario preguntar si es Carolina, porque solamente hay tres valores, ¿no? Hay Marta, Alberto y Carolina, no hay más. Si hubieran más datos, ahí sí ya, bueno, tendríamos que hacerlo con más preguntas, ¿no? Sí, 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 podemos hacer varios sís anidados, se llama eso, ¿no? Entonces, en este caso, sí.
Si C7 es Marta, es Tita. Si no, es Caro. Y fíjense que acá se cierra el paréntesis, este pues, rojo de este sí, y el otro paréntesis es del primer sí, ¿no? De este que está fuera. Por eso que hay doble paréntesis. Acá al final, ¿no? ¿No? Y como se dan cuenta, Excel mismo le pone un colorcito para saber que el rojo se cierra con este rojo y que el negro se cierra con este negro. Luego copiamos la fórmula hacia abajo y ya evalúa todo, ¿no? Por ejemplo, este es Beto. ¿Por qué? Porque es Alberto. Este es Caro, porque aquí es Carolina. Acá es Tita, porque es Marta, y así, ¿no? O sea, sí se ha cumplido, se está ejecutando bien la función sí anidada que hemos hecho, ¿no? A ver acá. No, acá pregunto, 5 es igual a 4, falso. 5 es igual a 5, verdadero. 5 mayor o igual a 4, verdadero. 4 es mayor o igual a 5, falso. Entonces, bueno, estoy como ejemplo de que las condiciones justo que se van viendo acá, si C7 es igual a Alberto, internamente lo que hace Excel es decirme, ¿es verdadero o es falso? Nada más. Si es verdadero, evalúa esto que está después de la primera coma. Y si no, evalúa lo que está después de la segunda coma. Pero en este caso hemos hecho otro sí. Entonces, todo esto que ha ido porque no es Alberto, lo empieza a ejecutar, ¿no? Como, como un sí nuevo, ¿no? Una función sí nueva. Eso se llaman sí anidados. Y podríamos tener, como les digo, más, ¿no? Podríamos tener otro sí. En vez de Caro, podríamos haber puesto sí, no sé qué, este es Pedro, ponle Peter, por ejemplo, no sé. Y así, ¿no? Bien, luego tenemos Mayusk. Mayusk lo que hace es convertir una cadena de texto en mayúsculas, ¿no? En letras mayúsculas. Eso hace Mayusk. Y la sintaxis es Mayusk y el texto. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá Juan y le aplico Mayusk, fíjense, Mayusk de A8 es Juan en mayúscula. María también, ¿no? Fíjense. ¿No? Es importante, miren que la I también le pone I con tilde, pero mayúscula, ¿no? Igual Pedro, y acá también en el mar, la vida es más sabrosa, todo lo pasa a mayúscula. Eso es lo que hace la función mayusk. Hay otra que es minusk, que como comprenderán, es similar a esta, solo que convierte en minúscula, ¿no? Acá hemos hecho la inversa. Bueno, la sintaxis es minusk texto, ¿no? Y acá los nombres los hemos puesto en mayúscula y algunos, bueno, mayúscula y minúscula. Y al aplicar minusk, fíjense, a Juan le pone minusk de Juan, digamos, minusk de A8, que es Juan, lo pasa a Juan, pero en minúscula. El que quiere conectarse, ¿no? Lo mismo con Pedro, fíjense. Igual esto que está en la mar, la vida más sabrosa también. Y acá, fíjense, en el caso de Pablo, que tiene solo la P mayúscula, igual le cambia solo la P, ¿no? Eso es lo que hace la función minusk. Eh, Otra función es nombre propio, non propio se llama, ¿no? Non propio lo que es convierte una cadena de texto en mayúsculas o minúsculas, según corresponda, la primera letra de cada palabra en mayúscula, las demás letras en minúscula, ¿no? Nombre propio se refiere, pues, a, por ejemplo, el nombre de una persona, ¿no? Es un nombre propio, o de una ciudad, o de un país, ¿no? Eso es un nombre propio. Entonces, los nombres propios se escriben normalmente con la primera letra en mayúscula, ¿no? Y las demás en minúscula. Entonces, esta función non propio, cuya sintaxis es non propio, entre paréntesis texto, lo que hace es convertir justamente a ese formato, ¿no? Por ejemplo, acá tengo Juan en mayúscula y pone la primera en mayúscula y las demás en minúscula, ¿no? Como pueden ver, María igual, la primera en mayúscula, las demás en minúscula. Pedro igual, acá fíjense, en el mar la vida es más sabrosa,
cada una de las palabras asume que es un nombre propio. Entonces, ¿no? Luego, el, todas empiezan con mayúscula, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el nombre de una persona que está todo en minúscula. Al aplicarle esta función, acá sí es bien útil, ¿no? Porque es el nombre de una persona, o con todos sus apellidos, digamos, y sí debería de ser, son nombres propios, ¿no? Entonces deberían empezar con mayúscula, ¿no? Entonces, em, podríamos tener un montón de, ¿no? De repente tenemos miles de datos y aplicamos esta función y nos va a ayudar rápidamente a darles este formato, ¿no? Ese es un poco lo que hace esta función non propio, ¿no? Luego tenemos hoy y ahora, que también lo vimos en la sesión anterior. Recuerdan de que el ahora considera la hora en que estamos ejecutando la función, ¿no? En este caso, fíjense, ahora es 3 de abril a las 20 horas, ¿no? Si yo le doy F2, y es 8 y 3. Y puede ir cambiando. Bueno, en este caso ya tendría que pasar al siguiente minuto, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Eh, este, y el hoy, eh, vamos a poner la función hoy, no está por un lado. Bueno, en todo caso, si le pongo el hoy, es que hoy estaba acá, perdón, ¿no? Ahora está acá y hoy solamente me da la fecha, ¿cierto? Aquí es importante que ustedes conozcan cómo es que Excel trabaja las fechas, ¿no? Excel lo que hace es asumir, en realidad las fechas, eh, lo que hace internamente Excel las tiene como un número, como números. Entonces, él asume de que el 1 de enero de 1900 es el número uno, ¿no? Y que el 3 de enero de 1900, como comprenderá acá, es 2 días después, entonces es el 3. Entonces, ¿no? Si yo le digo, por ejemplo, hay una función que se llama fecha. Yo le digo fecha de perdón, fecha, año, mes, día. Yo le digo fecha de, en este caso, eh, tendría que ponerle año 1000, no, bueno, en este caso no, sería función día, es el 1, ¿no? 3, 31, 29. No, lo que hace Excel es aplicar sus matemáticas, ¿no? En realidad él, como les digo, para él, para Excel, el 1 de enero de 1900 es el 1. O sea, si ustedes quieren hacer cálculos o quieren ingresar una fecha anterior a 1900, no es válido para Excel, ¿no? Excel considera desde el 1 de enero de 1900. Y fíjense, el 29 de agosto del 2021 es el 44.437, ¿no? ¿No? Si yo voy a escribir acá 44.437, es un número. Y si a esto yo me voy a inicio, le pongo, fíjense que acá dice formato general. Si yo a esto le digo, no, esto es una fecha corta, fíjense que la convierte a 29 de agosto del 2021. Entonces, em, Excel me permite hacer operaciones con fechas. Por ejemplo, yo le puedo decir, esta fecha
menos esta fecha y me da la diferencia en días, ¿no? El 3 de enero menos el 1 de enero son 2 días, ¿no? Si yo le digo 31 de enero de 1900 menos el 1 de enero, deberían ser 30 días, ¿verdad? 30 días. Si yo le digo, si yo le digo el 29 de agosto menos el 1 de enero de 1900, me debería dar 44.436. Este en formato fecha, vamos a ponerlo en formato general. ¿Ves? Esto menos esto es 44.436. Entonces es importante que ustedes sepan que Excel maneja las fechas, en realidad son series numéricas, le llaman ellos, ¿no? Son números. A ver, acá tengo dos fechas y acá tengo... siempre, y este es un cálculo que siempre, los de sistemas siempre aplicamos, ¿no? Si queremos saber cuántos días hay entre una fecha y otra, restamos y le sumamos 1. En este caso, del 1 de enero al 31 de enero no hay 30 días, sino hay 31 días, ¿no? Entonces, a esto se le suma un día. Igual acá, ¿no? Del 1 de enero al 3 de enero hay 3 días. Entonces, 2 siempre más 1. Y así, ¿no? 1. Igual acá, lo que estamos haciendo es restar el 29 de agosto menos el 1 de enero, me da 241, 240, ¿no? Más 1, ya me da la fecha, la cantidad de días transcurridos, digamos. Bien. Y luego tenemos año, mes y día. Igual, ¿no? Año lo que nos hace es devolver la parte que es la parte de la fecha que corresponde al año de esa fecha, ¿no? Mes nos va a dar un número entre 1 y 12, que es justamente al mes al que corresponde una determinada fecha. Y día nos da el día de una determinada fecha, ¿no? Entonces, aquí hay unos ejemplos de fechas y como les digo, internamente para Excel estas son fechas, ¿no? Estos números, perdón, los puede convertir a fechas, ¿no? Voy a copiar exactamente lo mismo, lo voy a poner abajo, pero lo voy a poner como fecha, ¿no? En vez de personalizada, acá me voy a fecha corta. Fíjense que pone 15 de enero del 2023, que es 15 de enero del 2023, 29 de agosto del 2021, ¿no? Entonces, si yo copio esto hacia abajo, vamos a obtener lo mismo, ¿no? Porque este número, internamente, si lo quiere convertir a fecha, para él es el 15 de enero del 2023, ¿no? Eh, a ver, entonces aplicamos la función año sobre esta fecha, que es 15 de agosto de 1967, y que me devuelve, el año es 1967, lo mismo para el mes es 8, y el día es 15, ¿no? En esta otra fecha, el año es 1987, el mes 5 y el día 31, ¿no? En este caso, para el 15 de marzo del 2023, el año es 2023, el mes 3 y el día es 15, ¿no? Igual para el 29 de agosto del 2021, ¿no? Entonces, eso, estas tres funciones van a ser muy útiles cuando, por ejemplo, nosotros queremos convertir esto a formato fecha, ¿no? Hay una función que vamos a ver más adelante, pero que se las voy a ir adelantando, que justamente es la función fecha. ¿Qué pasa si yo tengo más bien estos datos y no tengo la fecha? Vamos a suponer que me dan por separado
estos datos. ¿Cómo armo la fecha? ¿Cómo puedo armar una fecha? Pongo igual, utilizo la función fecha, que es una función de Excel, y miren lo que me dice, ¿no? Tienes que poner el año, que en este caso sería año, coma, el mes, coma, el día. Cierro paréntesis, y ya, para él es una fecha, ¿no? Ya lo convirtió a fecha. Bien. Eso es lo que nos tocaba revisar en esta sesión. Vamos a tomar asistencia, a ver, permítame un minuto. A ver, voy a tomar nota de las personas que están. A ver, ¿quiénes están? A ver, veo a Hurtado Beltrán, ¿no? Beltrán Hurtado, perdón. Beltrán Hurtado, Sofía. Y está Hilda, que no tengo su apellido, no sé si Hilda me puede decir cuál es su apellido. Hilda Santillana. Sí, creo que no hay otra, no hay otra Hilda. ¿Sí? Buenas noches, sí, Hilda Santillana. Hilda, a ver. Hilda Santillana, luego tengo a Janet Pulse. Presente, profesor. Janet, gracias. Johnny Infantes. Presente, profesor. Sí, gracias. Acá. Johnny Infantes. Lourdes, acá sí. Me tienes que ayudar, Lourdes, porque no tengo tu apellido. ¿Lourdes Cutipa o Lourdes Urbano? No, no tengo. Acá veo una señorita Lourdes, pero. O alguien que está conectado como Lourdes, pero no sé cuál es su apellido. Si me puede escribir o. A ver, escrito. Sí, Nemesis, un minutito. Sí te veo, sino que estoy poniendo la lista. Presente, Beltrán, disculpe, pero estoy un poco enfermo. Sí, ya te tomé en cuenta. Gracias. Estaba preguntando por Lourdes. Hay una señorita Lourdes acá, pero no sé su apellido. Bueno, voy a seguir avanzando. Marco Antonio, ¿no? Presente, profesor. ¿Cuál es tu apellido, Marco? La Serna González. La Serna. Lo que pasa es que creo que está mal escrito tu nombre, por eso es que no. A ver. La Serna, ¿no? Marco Antonio. Es con H tu nombre, ¿no? ANTH, ¿no? La Serna González. ¿Sí? Pues tengo a Némesis Neira. Neira. Sí, la sesión anterior no estuviste presente, ¿no? Me confirmas, por favor, porque no te tengo en la lista la semana anterior, la sesión anterior. Bueno. Solamente me faltaba comprobar quién era. Oh, ya se desconectó.
Hilda. Bien. Entonces nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Ahí les estoy colgando el archivo. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor.